Bueno, esta es una reforma muy importante, yo creo que la más importante del sexenio. Reforma constitucional de un tema pues, toral del sector de la economía que es motor en cualquier país, la energía. Y en este caso la energía del futuro, que es la eléctrica. Y las posiciones pues no están concordantes en este momento, yo creo que lo estarán. Empieza la discusión realmente, sí, con una gran consulta hacia afuera. La Junta de Coordinación Política, el órgano de dirección política de la Cámara, propone, mediante un acuerdo, ir a consultar afuera a organizaciones, instituciones, académicos, empresas, funcionarios de empresas, consumidores, generadores, desde luego a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía, sobre las razones de la propuesta del presidente y los comentarios y opiniones respecto de esa propuesta. Comienza no tanto la discusión, sino la escucha, la audiencia afuera. Y la palabra lo dice, Parlamento abierto a la sociedad. ¿Quiénes opinarán? Pues no todos, pero sí muchísima gente que sabe y tiene interés en opinar. Luego con esas opiniones nosotros haremos un trabajo interno, debemos usar la expresión a digerirlas, para convertirlas en consideraciones que sean premisas para el debate ya interno. Entonces el Parlamento será interno y es el verdadero debate. Eso va a ocurrir en este periodo que sigue, que comienza el 1 de febrero. Yo creo que podríamos llegar a una propuesta de dictamen que se discuta y se vote. Ese es el propósito. ¿Qué se necesita? Una votación calificada, desde luego. ¿Qué se necesita? Bueno, pues que la mayor parte de los diputados estén de acuerdo en lo sustancial de esta reforma. Si alguien me pregunta que es verdad que no se va a cambiar ninguna coma, pues esta es una expresión retórica. Yo les contesto también con una contestación retórica, pues depende cómo esté la sintaxis, a ver si cambiamos la coma o no. No, desde luego, para que una reforma siga siendo una reforma, necesita en lo sustancial, en lo toral, pues decir lo mismo. Puede su entorno, su contexto, su composición, modificar, ajustarse, para mejorar su contenido, para precisarlo o para consensar. Pues en todas partes los parlamentos son para eso, para parlamentar y llegar a acuerdos, y a veces hay que conceder un poco, a veces hay que ganar otro poco, en fin. Entonces va a ser un ejercicio interesantísimo. Y más porque ninguna agrupación, ninguna fuerza parlamentaria, es decir, ningún partido político en el Congreso, es decir, ninguna agrupación de partidos políticos o de grupos parlamentarios tiene por sí mismo la votación calificada como la hubo en la legislatura anterior. Entonces ahora el esfuerzo se redoblará para encontrar puntos de coincidencia. Entonces viene lo mejor. Ya el proceso legislativo, la discusión resumida, anotada, convertida en una propuesta de votación que se llama dictamen, lo que equivaldría a un proyecto de sentencia en un tribunal, estará a cargo de nosotros. Particularmente la Comisión de Puntos Constitucionales hará el primer proyecto, y las dos comisiones unidas, trabajando las dos en pleno, votarán en un sentido o en otro. Buscaremos que sea aprobatorio ese dictamen para que vaya al pleno, y en el pleno se dará otra gran discusión. Va a haber dos etapas de discusión: una gran audiencia, que es esta que viene, el Parlamento abierto, y luego dos etapas de discusión interna en las comisiones, en donde cualquier diputado, diputada pueden asistir, aunque no pertenezcan a ella, tienen derecho a voz, lo dice la ley y el reglamento. Y luego en el pleno a discutirlo con base en un esquema de debate que permita traer ideas, contrastarlas y poder ilustrar y fundamentar el voto. Creo que podremos hacerlo. Ahora, internamente los partidos están haciendo sus propias consultas, particularmente Morena, le hablo, yo pertenezco al grupo parlamentario Morena, está intentando hacer una asamblea informativa en cada región del país,
con el esfuerzo de llegar a los 300 distritos electorales del país. Y bueno, hay ya cerca de 200 asambleas programadas, ya ha habido algunas, como varias decenas de asambleas en el país, y esas son informativas y también de análisis con la gente, abierta al público. Cada diputado o diputada la están manejando en sus lugares, como quieren presentarlo, como mejor lo puedan organizar, con una dirección pues de grupo parlamentario, pero esa es una consulta hacia adentro de los partidos. Los demás partidos estarán haciendo lo propio con sus ONGs, con sus espacios y foros académicos, con sus asambleas partidistas, como cada quien lo quiera manejar. Ya aquí en esta Cámara yo digo que es la República Mexicana resumida en todas sus regiones, en todos sus estratos, en todos sus estamentos, en toda su conformación social, en toda su articulación como sociedad civil. Aquí está resumida, aquí están todos los pedazos de México representados. Aquí la discusión va a ser fuerte y muy interesante. El Senado es una Cámara de revisión, en este caso, más parsimoniosa. Por varias razones tienen ellos más tiempo de hacer pausas y discutir dentro de la serenidad. Se han dividido el gran tema de la reforma eléctrica, de la proposición mayúscula que hace el presidente de reformar la Constitución en este tema, se ha dividido en subtemas que tienen que ver pues con todo el proceso productivo económico de la gran industria eléctrica, desde la generación hasta el consumo. Y tiene muchos aspectos, muchas aristas, y desde luego fundamentalmente técnicos: cuánto cuesta producir, quién está produciendo, en qué condiciones, quién vende, cómo está vendiendo, quién compra, quién transporta, se llama transmisión, quién distribuye el fluido eléctrico, quién lo vende. Hay subsidios, a costa de quién es el subsidio, quién está llevándose la ganancia de los subsidios, cuál es la proporción de los diferentes modos de generación con las tecnologías rezagadas o modernas, cuánto en verdad hay de tecnología nueva, qué compromiso asume el Estado mexicano al ponerse en la Constitución que será el responsable de la transición energética, cosa mayúscula. No es cualquier cosa lo que está proponiendo el presidente en este caso. Y aparte de todos esos aspectos técnicos, pues los jurídicos constitucionales. Es una reforma importantísima desde el punto de vista jurídico constitucional. A ver, se hacen declaraciones y se hacen proposiciones. Si la pudiéramos resumir para el entendimiento de todos, abogados y la mayor parte que no son abogados en este país, es que primero se hace una declaratoria de algo que ya existió en la Constitución, y que es que el sector eléctrico, que la electricidad es un área estratégica de la economía nacional y que por lo tanto le corresponde al Estado controlarla, regularla, regirla, no al sector privado. En otros temas, desde luego que el mercado libre que está tan en boga en el mundo occidental puede dictar las reglas. Yo no creo mucho en la competencia. Ahí están los precios de las gasolinas, todos se ponen de acuerdo para ponerlas más o menos al mismo precio y de ahí para arriba. Ahí está el caso de la aeronavegación en México. Hay un gran monopolio en México en ese terreno. Yo les digo, y se enojan los economistas, que la competencia está en los libros de Adam Smith, y me parece que ahí se quedó, porque luego deriva en monopolios o cuando más en oligopolios. Bueno, el área económica de la energía, o la energía como parte fundamental de la economía de un país, pues es insustituible con cualquier otro agente. No es el caso de estar produciendo juguetes o ropa o carros. Se trata de algo con el que convive todo el mundo, requiere toda persona, desde el aparato más sencillo en una casa, desde la pila que utiliza cualquier electrodoméstico.
el combustible para el automóvil, la generación para el motor de la gran fábrica, la iluminación, la señal de internet, la televisión. La prioridad por encima de cualquier otro requerimiento para la vida comunitaria en el mundo es la energía y la eléctrica por delante. Entonces es fundamental que sea el Estado el que tenga el control y no el mercado libre como estaba a partir de la reforma del año 13. Entonces, declarar que vuelva a ser reconocida en la Constitución como área estratégica de la economía nacional. 2, el Estado asume la rectoría. 3, el Estado asume el compromiso de transitar hacia las energías limpias. No las ONGs, no los medioambientalistas, no las organizaciones internacionales promotoras del equilibrio ambiental y pro lucha contra el cambio climático. Todos ellos deben participar, todos somos responsables de luchar por el equilibrio del medio ambiente, por el equilibrio ecológico, desde luego, pero el primer responsable debe ser el Estado. Y para eso el Estado no puede ser sustituido por nadie. No tiene otra razón de ser más que esa, conducir los procesos principales para la vida social de un país. El liberalismo mundial globalizado, el liberalismo económico globalizado, digo mejor, modifica leyes, cambia políticas, impone condiciones, establece aranceles, le da una gran potencia a las transnacionales que quieren vender lo que sea, en donde sea y al precio que quieran. No puede ser así. El mundo es cada vez más interdependiente, sí, pero todavía existen los países, los estados nacionales, y esto es un asunto de nacionalidad. No está pasado de moda ni la soberanía nacional, ni el sentimiento patriótico de nacionalidad. Y yo creo que hay muchos legisladores nacionalistas que están pensando de la misma manera, y estoy seguro que ellos, a la hora de descubrir el fondo de esta propuesta, van a estar a favor de ella. Luego, ¿qué hace? No está cancelando órganos reguladores, está traspasando sus funciones a otros órganos reguladores. Esos organismos autónomos que se establecieron de unas 3 décadas para acá, acompasando al neoliberalismo, es decir, al liberalismo económico globalizado, lo que hicieron fue quitarle facultades a los presidentes, a los primeros ministros, al poder ejecutivo de cada país. Las facultades en telecomunicación, las facultades satelitales, en materia de transporte, en materia de competencia, en materia electoral, en materia de control de la economía, en materia de emisión de billetes, todas son facultades del Ejecutivo, que fueron tomando organismos llamados autónomos, quitándoselos al presidente en un país presidencialista como el nuestro, y entregándoselos, en algunos casos, organismos públicos, pero manejados por particulares que tienen una ideología muy acompasada con estas ideas del liberalismo económico mundial, y en otros casos de plano a los órganos regulados. Eso es el absurdo, más absurdo que puede haber. Por ejemplo, la Comisión de Competencia Económica hasta hace poquitos meses se despabiló, y empezó a dictar pronunciamientos y prohibiciones. La Comisión de Salarios Mínimos, ¿cuántas décadas estuvo en este país durmiendo frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios? Si algo le falta a este país son buenos salarios. Es una responsabilidad muy importante de los patrones de México eso. Si todos cumpliéramos con nuestro deber, estaríamos desde luego en condiciones muy superiores. Contribuir al gasto común, al gasto público y pagar buenos salarios cuando está a nuestro alcance, convertirnos en pagadores o empleadores. Bueno, regresando al tema, se van a transmitir las facultades de ciertos organismos reguladores que estuvieron o han estado en manos de personas que creen que el mercado libre puede sustituir al Estado en todos los terrenos, incluyendo el energético, y van a pasar ahora al Estado, es la propuesta, no a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad. No desaparecen las funciones de regulación, deben estar en manos del Estado, pues para que haya rectoría de un área estratégica. Todo tiene esa lógica. En medio hay contratos de empresas con las que se convino que generaran y se establecieron condiciones
muy desventajosas para el presupuesto del país y muy ventajosas para esas empresas extranjeras que aducen haber hecho una gran inversión, pero ya esculcando los expedientes nos han dicho que la CFE ha hecho un estudio al respecto. Pues se vinieron a apalancar, como dicen los economistas financieros, es decir, vinieron a conseguir dinero a Nafinsa, a Banobras y a la banca mexicana. Es decir, es el dinero del presupuesto público mexicano y el dinero del ahorro de los mexicanos quien ha estado prestándole a las empresas extranjeras para que con esos recursos establezcan, pero para ellos, plantas generadoras y obtengan contratos respecto a los cuales la Comisión Federal de Electricidad quedó obligada a comprarle a precios muy elevados. Por eso le cuesta, dice la CFE, más de 400 mil millones de pesos al año ese subsidio, pero lo está pagando el Estado y se lo están llevando las empresas privadas extranjeras. Eso tiene que componerse, no puede continuar así, porque al rato la CFE estará en condiciones mucho más difíciles que como está Pemex, a quien se usó durante varias décadas, durante 4 o 5 sexenios completos, como un generador de ingresos no tributarios que sustituía la falta de esfuerzo por cobrar impuestos a quienes deben pagarlos. Entonces, si todo esto va acompasado con austeridad y otra dirección al gasto, más hacia lo social y hacia inversiones muy grandes en zonas pues ignoradas durante tantos años como es el sur y el sureste, pues creo que entre ambas cosas se podrán componer muchos de los índices de la economía del país. Pero fundamental por delante es la energía eléctrica, por razones económicas, sociales, históricas, institucionales de Estado. Por razón de Estado debe tener México como país el control de su energía y no el extranjero. Otro tema son los bancos por el estilo, pero no es el tema de la entrevista. Pero también el sistema de pagos nacional, el sistema bancario, ha quedado en manos de extranjeros. Eso no debería ser, no lo permitiría ningún país que se precie de ser un Estado nacional. Ese es otro tema muy importante del que habrá que ocuparse en su momento. El litio, claro, el mineral del futuro, nos dicen, desde la pila del reloj hasta el automóvil no contaminante y la planta que produce la energía sin contaminar igual, el litio. Y afortunadamente ahí no hay tanta resistencia porque todavía no se explota económicamente los yacimientos de litio del país. Se presume que hay muchos y hay unas cuantas concesiones. Entonces todavía no ofrece tanta resistencia porque no se afectan intereses en ese terreno. Entonces a tiempo se asume la nacionalización del litio. Ese es el último punto de los que componen esta gran reforma. La declaración de área estratégica, la asunción de la Rectoría del Estado, la transmisión de las facultades de los órganos reguladores a otros órganos del Estado, la revisión de los contratos conforme a las nuevas bases constitucionales y la nacionalización del litio. 5 aspectos. Pues ustedes, a través de este canal, que debería ser mucho más visto y escuchado, mucho más de lo que es, contribuyen como nadie pues a que se difunda esto. Nosotros aportamos nuestros argumentos, nuestra posición ideológica, desde luego nacionalista, o los puntos de vista contrarios que existen y son respetados, respetables, pero ustedes son el canal que lleva para afuera lo que aquí pasa. Las juntas directivas, en donde están representados todos los grupos parlamentarios, organizaremos parte de estos foros. Otros serán a través de ustedes, aunque nosotros cooperaremos también como comisiones ordinarias de dictamen. Y otros más en la JUCOPO, en la Junta de Coordinación Política, donde quieren hablar con alguno de los grandes, de los dueños de las grandes empresas y o generadoras o consumidoras,
y tendrá otra naturaleza esas consultas, pero van a ser muy interesantes. Entonces vamos a estar trabajando juntos a partir del día 17 en 3 modalidades. Uno que se han llamado diálogo de la Jucopa, otro a través de debates en el Congreso, en el canal del Congreso, perdón, y otro trabajos y discusiones de foros abiertos de consulta en comisiones. Particularmente estos estarán a nuestra convocatoria, a nuestra moderación y a nuestras conclusiones, particularmente de las comisiones. El presidente de la Comisión de Energía, el diputado Manuel Rodríguez, y yo hemos estado trabajando muy de acuerdo en este tema. Creo que somos muy coincidentes. El Parlamento Abierto va a ilustrarnos y nos va a dar el parámetro del debate interno, y lo demás será un trabajo pues de manufactura jurídica, y con el lápiz en la mano vamos a tratar de elaborar un texto que resuma los porqués de la propuesta de reforma a discusión del Pleno. Diputado, pues muchísimas gracias por estas palabras. No, al contrario, muchas gracias por permitirnos decir todo esto para que la gente esté enterada. Un saludo a todos los mexicanos, hombres y mujeres, y jóvenes y no tan jóvenes del país.